Unos maleantes intentaron emboscar al erudito al acabar las clases. Un grave error de cálculo. Él poseía la pericia y triunfó sobre ellos. Álvaro Bell se ajustó más su cazadora azul marino al cruzar la entrada principal del Instituto Crestwood por tercera vez esa semana. La tela era cómoda y desgastada, una prenda fiable a la que se había encariñado después de asistir a 3 institutos diferentes en 24 meses. Su familia se mudaba constantemente debido al trabajo de su padre en la construcción, y Álvaro había llegado a la conclusión de que mantener un perfil bajo era la mejor manera de desenvolverse en un entorno desconocido. A sus 17 años, no era ni muy alto ni muy corpulento. Tenía el pelo castaño que le cubría parte de la cara y unos ojos azules apagados que parecían observarlo todo sin revelar ninguna emoción. Los pasillos de Crestwood resonaban con la energía matutina habitual de los jóvenes que corrían hacia sus taquillas e intercambiaban las últimas novedades. Álvaro avanzó entre la multitud con estudiada indiferencia, manteniendo la vista baja y la mochila firmemente sujeta. Ya había trazado el plano del instituto en sus primeros días, identificando los caminos más rápidos entre las aulas y los lugares donde podía comerse su bocadillo a mediodía en soledad sin llamar la atención. Mira lo que acaba de llegar», resonó una voz desde detrás de él cuando se acercaba a su taquilla. Álvaro no necesitaba girarse para saber que él era el destinatario. Había oído ese tono distintivo antes en el Instituto Harrison y en el Preparatorio Lincoln. Era el sonido de la mala suerte buscándole de nuevo. La voz pertenecía a David Jiménez, un estudiante mayor y bien parecido, con el pelo rubio y la clase de seguridad en sí mismo que proviene de no enfrentarse nunca a consecuencias reales. David estaba acompañado por su séquito habitual. Pablo Fernández, larguirucho y alto, con una sonrisa cruel que parecía permanentemente grabada en su rostro, y Carlos Gómez, de menor estatura pero con la constitución de un defensa, con extremidades que parecían haber experimentado contacto físico constante. Funcionaban como la realeza no reconocida del orden social de Crestwood, aquellos que confundían el miedo con la admiración y utilizaban su tamaño y posición para imponer su autoridad sobre su territorio. El nuevo llega y se cree superior para saludar a los demás, insistió David, acercándose hasta que Álvaro pudo oler el aroma dulce de su aliento. Eso no es agradable, ¿verdad, chicos? Álvaro mantuvo la mirada fija en los números de su taquilla, con los dedos firmes a pesar de la creciente tensión en los músculos de sus hombros. Ya había pasado por esto antes. La táctica era negarles lo que querían. Una reacción, miedo o, lo más importante, una justificación para intensificar la situación. Lo que no sabían, lo que ninguno de ellos podía imaginar, era que Álvaro había dedicado los últimos 4 años a perfeccionar sus habilidades en círculos de lucha clandestinos en 3 áreas metropolitanas diferentes. Los constantes traslados de su padre le habían introducido en un mundo en el que la supervivencia dependía de adquirir aptitudes para el combate. Y Álvaro se había dado cuenta de que albergaba una inclinación natural por la agresividad que le emocionaba y le asustaba a partes iguales. «Te estoy hablando, cazadora azul», dijo David, empujando con fuerza el hombro de Álvaro hasta que chocó contra la taquilla metálica. El ruido resultante resonó por todo el pasillo, haciendo que varios alumnos miraran antes de apartar rápidamente la vista. Nadie quería meterse con la pandilla de David. Álvaro se enderezó lentamente, con la mano todavía apoyada en la puerta de su taquilla. «Lo siento», dijo en voz baja, apenas audible. «Intentaba sacar mis apuntes». Pablo se rió, un sonido penetrante que atravesó el bullicio del pasillo.
Escuchadle, chicos, intentaba sacar mis apuntes, imitó con voz aguda. ¿Tienes 12 años? Carlos avanzó hacia el otro lado de Álvaro, acorralándolo contra las taquillas. Nos han dicho que vienes de Barcelona, dijo, haciendo crujir audiblemente sus nudillos. Un chico de ciudad, ¿eh? Este es un pueblo pequeño y aquí mandamos nosotros. ¿Entiendes lo que te digo? Álvaro asintió, manteniendo la vista baja. Interiormente podía sentir cómo su ritmo cardíaco se ralentizaba, cómo sus patrones de respiración se volvían más controlados. Eran las reacciones físicas que había condicionado durante años para cultivar antes de una pelea, pero se resistía a ellas. Pelear aquí implicaría investigaciones, interrogatorios y posibles cargos criminales. Y lo que es más importante, significaría que su padre descubriría el circuito clandestino, algo que Álvaro había mantenido oculto durante 24 meses. Perfecto, dijo David, dando una palmada en la mejilla de Álvaro en un gesto destinado a humillarle. Así es como funcionan las cosas. Todos los días tienes que darnos todo el dinero que tengas encima. Considéralo un impuesto de amistad. Y los viernes harás nuestros deberes. Matemáticas, lengua, cualquier asignatura que necesitemos. ¿Entendido? Antes de que Álvaro pudiera reaccionar, sonó el timbre y el pasillo comenzó a vaciarse mientras los alumnos se apresuraban hacia sus primeras clases. La pandilla de David se retiró, pero la implicación era clara. Esto era solo el principio. El resto de la mañana transcurrió en una nebulosa de presentaciones y participación obligatoria en clases en las que Álvaro intentó fundirse con el paisaje. Durante la hora del almuerzo encontró una mesa apartada en la esquina de la cafetería. Sacó un bocadillo que le había preparado su madre y un libro de bolsillo usado. Había descubierto que tener algo que leer proyectaba una imagen ocupada, reduciendo la accesibilidad, aunque rara vez funcionaba por mucho tiempo. «Mira por dónde». La voz de Pablo interrumpió su concentración. «Nuestro nuevo amigo ha llegado». Álvaro levantó la vista para ver a los 3 individuos acercándose a su mesa, con platos de comida y expresiones idénticas que sugerían problemas inminentes. La cafetería estaba llena de alumnos, pero Álvaro podía verlos apartar la mirada, fingiendo ignorar lo que estaba a punto de suceder. ¿Podemos sentarnos? «Component placement», preguntó David, sin esperar una respuesta antes de sentarse frente a Álvaro. Pablo y Carlos le flanquearon a ambos lados, su presencia haciendo que la pequeña mesa pareciera instantáneamente abarrotada y amenazante. «En realidad», empezó Álvaro, comenzando a levantarse. «Siéntate», dijo Carlos bruscamente, golpeando con fuerza el hombro de Álvaro, obligándole a volver a sentarse. «Nuestra conversación aún no ha terminado». David extendió la mano por la mesa y cogió el bocadillo de Álvaro, examinándolo con exagerada fascinación. «Pollo y queso suizo», anunció a sus compañeros. «No está mal, ya me estaba cansando de la comida de la cafetería». Se comió un bocado enorme, masticando deliberadamente mientras mantenía el contacto visual con Álvaro. Las migas cayeron sobre la mesa entre ellos, y David no hizo ningún intento de limpiarlas. Era una demostración de falta de respeto premeditada, diseñada para establecer el dominio de la manera más básica imaginable. «¿Quieres mi opinión?» «Component placement», preguntó Pablo reclinándose en su silla. «Nuestro amigo necesita entender su lugar en la cadena alimenticia. Esto no es Barcelona, chaval. No puedes simplemente colarte en nuestro instituto y esperar que te tratemos como a uno más». Álvaro sintió que su mandíbula se tensaba, pero se obligó a mantener la compostura. En el circuito clandestino, había aprendido a leer a sus oponentes, a comprender sus motivaciones y vulnerabilidades. David
Era el arquetipo del matón dominante que necesitaba la constante confirmación de su poder. Pablo era el catalizador, el que empujaba las cosas hacia la violencia. Carlos era el ejecutor, la presencia física que llevaba a cabo las acciones dañinas. Funcionaban como una unidad, sacando energía y confianza el uno del otro. «Escuchad», dijo Álvaro con cautela, «no quiero problemas, solo quiero terminar el curso». «¿Problemas?», se rió David, devorando el bocadillo de Álvaro y limpiándose las manos con su servilleta. «¿Quién ha hablado de problemas? Solo estamos siendo amables. ¿Verdad, chicos?», asintió a Carlos, que extendió la mano inmediatamente y tiró el libro de Álvaro al suelo. El libro de bolsillo golpeó el suelo y se deslizó bajo la mesa contigua, con las páginas abiertas. «Lo siento», dijo Carlos con falsa sinceridad. «Qué torpe soy». Álvaro empezó a levantarse para recoger su libro, pero Pablo extendió el pie, bloqueando su camino. «¿A dónde vas, cazador azul? Todavía no ha terminado la hora del almuerzo». El apodo le dolió más de lo que Álvaro quería admitir. Durante su tiempo en el circuito clandestino, se había ganado el respeto por su habilidad en el combate. Los promotores conocían su nombre, los luchadores le temían y los espectadores le vitoreaban al entrar en los rings improvisados. Pero en este entorno era Cazadora Azul, un don nadie al que podían pisotear sin consecuencias. «Por favor», dijo Álvaro, manteniendo su tono suave pero con un filo que antes no tenía, «dejadme coger mi libro». David se inclinó hacia adelante, con los brazos apoyados en la mesa. «Di por favor, amo», exigió. «Muestra un poco de respeto». El ambiente de la cafetería parecía hacerse más silencioso, con otros alumnos percibiendo la tensión, pero sin querer intervenir. Álvaro pudo ver a algunos profesores en el extremo de la sala, pero estaban enfrascados en una conversación intensa y no se daban cuenta del drama que se desarrollaba en su mesa. Álvaro cerró los ojos por un momento, centrando su mente en la técnica que le había enseñado su mentor. En el circuito clandestino había reglas establecidas, códigos de conducta que incluso los luchadores más brutales respetaban. Lo que estaba sucediendo aquí era diferente. Era una humillación sistemática diseñada para destruir su autoestima. Era la clase de guerra psicológica que podía destrozar a alguien que no tuviera los recursos para defenderse. Pero Álvaro sí tenía esos recursos. Simplemente no tenía permiso para usarlos. «Por favor, amo», dijo finalmente, con las palabras sabiendo a ceniza en su boca. «Dejadme coger mi libro». La sonrisa de David se ensanchó. «Eso es mejor. ¿Veis, chicos? Puede aprender». Asintió a Pablo, que retiró el pie. Álvaro recogió rápidamente su libro, revisando las páginas en busca de daños mientras volvía a sentarse. El lomo estaba doblado, pero seguía siendo legible. «Nos vemos a la misma hora mañana, Cazadora Azul», dijo David mientras los tres se levantaban. «No te olvides de nuestro pequeño acuerdo. Esperaremos el impuesto de amistad». Se fueron, riendo, dejando a Álvaro solo en la mesa, rodeado de los restos de su almuerzo esparcidos a su alrededor. Se quedó sentado allí durante varios minutos, mirando las migas que David había dejado, sintiendo el peso de cada par de ojos que le había visto sufrir esa humillación sin hacer nada para ayudarle. La tarde pasó lentamente, con Álvaro incapaz de concentrarse en nada más que en el incidente de la cafetería. Se había enfrentado a matones antes, pero nunca con una metodología tan deliberada. La pandilla de David no solo buscaba una demostración de poder pasajera, sino que estaban estableciendo un sistema prolongado que mantendría a Álvaro bajo su control durante el resto del curso. Cuando sonó el timbre final, Álvaro recogió sus libros y se dirigió hacia su taquilla esperando evitar otra confrontación. Pero al doblar la esquina del pasillo principal, vio que le estaban esperando.
David estaba apoyado en las taquillas con los brazos cruzados, mientras que Pablo y Carlos estaban colocados para bloquear las salidas. Se habían situado estratégicamente para interceptarle sin importar el camino que intentara tomar. «Hora de pagar la deuda, cazadora azul», dijo David cuando Álvaro se acercó. El pasillo se estaba vaciando rápidamente mientras los alumnos se apresuraban a coger el autobús o se dirigían a sus actividades extraescolares, dejando a Álvaro con cada vez menos posibles testigos. Álvaro metió la mano en su bolsillo y sacó un billete arrugado de 5 euros, su asignación para la comida del día siguiente. Lo tendió sin hacer contacto visual, esperando que la transacción fuera rápida y discreta. David arrebató el billete y lo examinó con fingida decepción. ¿5 euros? ¿Eso es todo? Vamos, Barcelona, sabemos que tienes más dinero que esto. Es todo lo que tengo, dijo Álvaro con sinceridad. Su familia no era rica y había aprendido a estirar cada euro. Registradle la mochila, sugirió Pablo con una sonrisa cruel. Quizás esté escondiendo algo. Antes de que Álvaro pudiera protestar, Carlos cogió su mochila y vació su contenido en el suelo. Libros, cuadernos, bolígrafos y objetos personales se esparcieron por las baldosas del pasillo. Otros alumnos que pasaban por allí evitaron el desorden sin detenerse, con la mirada deliberadamente desviada. «Mira lo que ha aparecido», dijo David, cogiendo una pequeña fotografía que se había caído de uno de los libros de Álvaro. En ella aparecía Álvaro con los brazos rodeando a un hombre y una mujer de mediana edad, obviamente sus padres, en lo que parecía una reunión familiar. «Sentimental, lleva fotos de sus papis». Álvaro sintió un escalofrío en el estómago mientras David mostraba la foto a Pablo y Carlos para que la examinaran. «Son mis padres», dijo en voz baja extendiendo la mano. «Por favor, devolvedme la foto». «¿Por favor?» «Zrenia», se burló David, sosteniendo la foto en alto. «Creo que nuestro amigo necesita una lección sobre cómo pedir las cosas con el debido respeto». Fingió examinar la foto con más detenimiento antes de volver a mirar a Álvaro con una expresión calculadora. «¿Entiendes? Creo que me la voy a quedar un tiempo. Quizás la cuelgue por ahí, para que todo el mundo vea lo mucho que estamos lidiando con un niñato mimado». «Devuélvemela», dijo Álvaro, con una advertencia en la voz que hizo que Pablo y Carlos intercambiaran miradas. Por un instante, algo había cambiado en el comportamiento de Álvaro. Un ligero ajuste en la postura, una cualidad diferente en su quietud. David no se dio cuenta o decidió ignorarlo. «¿O si no qué?», desafió, balanceando la foto de forma burlona. «¿Vas a chivarte a los profesores? ¿Vas a pedir a tu mami que te venga a buscar?» Álvaro dio un paso adelante, e instantáneamente el aire del pasillo pareció diferente. La mano de Carlos se movió instintivamente hacia su cintura y Pablo se enderezó, dejando de apoyarse en la pared. Algo en el movimiento de Álvaro había activado sus instintos de depredador, advirtiéndoles de que su presa podría no ser tan indefensa como pensaban. Pero David estaba demasiado metido en su papel para echarse atrás ahora. Con un movimiento deliberado, rompió la foto por la mitad y luego otra vez, dejando que los trozos cayeran al suelo alrededor de los objetos esparcidos de Álvaro. «Lo siento», dijo David con exagerada inocencia. «Parece que ha sido un accidente». Álvaro miró fijamente los trozos rotos de la foto, sintiendo algo romperse por dentro. La foto había sido tomada durante las últimas vacaciones, en uno de los raros momentos en que su familia había sentido estabilidad y felicidad. Su madre había insistido en la foto, diciendo que quería recordar el momento en que todo parecía perfecto. Cuando Álvaro levantó la vista, David dio un paso involuntario hacia atrás.
El chico tímido y sumiso de la cafetería había desaparecido, reemplazado por alguien con ojos fríos e inexpresivos y la clase de calma que precede a la explosión. «No deberías haber hecho eso», dijo Álvaro en voz baja. «¿Ah, no?» Influential David recuperó rápidamente su bravuconería, volviendo a invadir el espacio personal de Álvaro. «¿Qué vas a hacer al respecto, cazador azul? ¿Lloriquear?» Álvaro se agachó y comenzó a recoger sus objetos esparcidos con movimientos lentos y precisos. Recogió los trozos rotos de la foto y los guardó en su mochila antes de volver a meter metódicamente sus libros. Los tres matones le observaban con creciente confusión, sin saber por qué su presa no estaba reaccionando de la manera esperada. «Bien hecho», dijo Pablo, tratando de recuperar la iniciativa. «Recoge tu desorden como un buen chico». Álvaro se levantó lentamente, poniéndose la mochila al hombro. Cuando volvió a mirar a David, su expresión era completamente neutra. «Nos veremos después de clase», dijo simplemente. «¿Qué quieres decir con eso?» «Component placement», preguntó Carlos, pero Álvaro ya se estaba alejando, caminando hacia la salida con un paso constante y medido. David le gritó: «Aún no hemos terminado de hablar». Pero Álvaro no se giró ni le hizo caso. Salió por las puertas y se adentró en la luz del sol de la tarde, dejando a los tres matones en el pasillo con la vaga sensación de que algo había cambiado en su dinámica cuidadosamente controlada. El resto de la tarde pasó lentamente para Álvaro. Caminó hasta el pequeño apartamento que su familia estaba alquilando. Comió en silencio con sus padres y terminó sus tareas con precisión mecánica. Su madre le preguntó qué tal le había ido el día, y él le dio la respuesta estándar de bien que los adolescentes habían perfeccionado durante generaciones. Ella no insistió, aunque él la vio mirarle con la expresión preocupada que los padres desarrollan cuando sienten que sus hijos están pasando por algo. Esa noche, Álvaro se encerró en el baño frente al espejo y se quitó las vendas de boxeo de las manos. Un hábito que había mantenido incluso durante su retiro forzoso del combate. Sus nudillos todavía estaban marcados por su última pelea hacía 3 años. Finas líneas que contaban la historia de un joven que había aprendido a sobrevivir a través de la violencia. El circuito clandestino le había encontrado por casualidad durante la estancia de su familia en Detroit. Álvaro estaba siendo atacado por unos chicos del barrio cerca de su casa cuando un hombre mayor llamado Eduardo Torrino intervino. Eduardo había sido boxeador profesional en su juventud y ahora trabajaba como ojeador para peleas clandestinas en todo el Medio Oeste. Había visto algo en la voluntad de Álvaro de seguir luchando después de ser golpeado y le había ofrecido enseñarle a defenderse. Lo que había comenzado como lecciones de autodefensa se había convertido en algo mucho más serio. Álvaro descubrió que tenía un sentido del ritmo natural, una potencia devastadora en sus manos y, lo más importante, la capacidad de mantener la calma bajo presión. En 6 meses estaba luchando en sótanos y almacenes por premios en metálico que ayudaban a su familia a pagar el alquiler. En 1 año se había ganado la reputación de ser uno de los jóvenes luchadores más prometedores del circuito. Pero el mundo subterráneo tenía peligros más allá de las lesiones físicas. Elementos criminales, deudas de juego y la constante amenaza de la policía. Cuando su familia se mudó a su ciudad actual, Álvaro había decidido dejar atrás esa vida. Se había prometido a sí mismo que podría pasar el curso escolar de la misma manera que había sobrevivido en los institutos anteriores. Hablar bajo, pasar desapercibido y esperar la graduación. David Jiménez había hecho que eso fuera imposible. Álvaro se volvió a vendar las manos y dedicó 1 hora a repasar su rutina de entrenamiento, haciendo sombra en el pequeño espacio entre su cama y su escritorio. Su cuerpo recordaba los movimientos a la perfección,
Los juegos de pies, los desplazamientos, la manera de generar la máxima potencia a partir de un espacio mínimo. La memoria muscular era algo poderoso, y a pesar de meses de inactividad, Álvaro sintió que sus reflejos se agudizaban con cada repetición. Al día siguiente en el instituto, Álvaro pudo sentir el cambio en el ambiente de inmediato. Habían corrido rumores sobre la pelea del pasillo, y los alumnos le miraban con una mezcla de curiosidad y expectación. Algunos mostraban simpatía, mientras que otros parecían esperar un espectáculo, pero todos sabían que algo estaba a punto de llegar a su fin. La pandilla de David se mostró más agresiva que de costumbre, envalentonada por su aparente victoria del día anterior. Se dedicaron a bloquear el paso de Álvaro en el pasillo, obligándole a rodearlos mientras le gritaban comentarios sobre su aspecto, su familia y su insignificancia. Durante la hora del almuerzo, le quitaron su mesa habitual en la esquina, obligándole a comer de pie cerca de los cubos de basura. «Parece un poco nervioso, cazadora azul», comentó Pablo cuando Álvaro pasó por su mesa para tirar el envoltorio de su bocadillo. ¿Has dormido bien anoche? Quizás has tenido pesadillas con fotos rotas. Álvaro no respondió, pero varios alumnos de las mesas cercanas habían dejado de comer para escuchar. La tensión en la cafetería se estaba volviendo palpable, e incluso algunos profesores empezaban a darse cuenta de lo que estaba pasando. «Me han dicho que su mami ha llamado al instituto», añadió Carlos, con la voz tan alta que medio instituto pudo oírle, diciendo que está preocupada porque unos chicos están siendo malos con su hijito. No era cierto, pero a los matones nunca les ha importado la verdad. El rumor se extendería por todo el instituto en cuestión de horas, añadiendo otra capa de humillación a la creciente reputación de Álvaro como víctima. «Ya basta», dijo una voz desde el otro lado de la cafetería. Todos se giraron para ver a Sara Murillo, una alumna mayor que era delegada de clase y que solía ser respetada tanto por los alumnos como por los profesores. Se acercaba a su mesa con una expresión decidida que dejaba claro que había decidido intervenir. «No te metas en esto, Murillo», advirtió David, pero su voz no sonaba tan segura como de costumbre. Sara tenía una influencia social que podía hacer la vida difícil a los matones si decidía hacer de su comportamiento una causa. «No», dijo Sara con firmeza, deteniéndose junto a Álvaro. «No voy a quedarme de brazos cruzados. Lo que estáis haciendo es vergonzoso y todo el mundo lo sabe». Por un momento, Álvaro sintió una oleada de esperanza al ver que alguien por fin se enfrentaba a la pandilla de David, pero también sabía que la intervención de Sara solo empeoraría las cosas a largo plazo. A los matones no les gusta ser humillados delante de todo el mundo y descargarían su frustración sobre él una vez que no hubiera nadie mirando. «Gracias», dijo Álvaro en voz baja a Sara, «pero estoy bien. Puedo arreglarlo yo solo». Sara le miró con sorpresa y decepción. «No tienes que arreglarlo tú solo», dijo. «Hay gente que te ayudará si lo pides». Pero Álvaro ya se estaba alejando, dejando a Sara junto a la mesa de David con una expresión frustrada. Sabía que ella tenía buenas intenciones, pero no entendía lo que estaba pasando. A la pandilla de David no le importaba la presión social ni las llamadas de atención del instituto. Solo se detendrían si alguien estaba dispuesto a enfrentarse a ellos en sus propios términos. La confrontación final tuvo lugar al final de la tarde cuando Álvaro salía del instituto. Había permanecido en la biblioteca deliberadamente, esperando que la pandilla de David se cansara de esperarle y se fuera a casa. Pero al salir por las puertas principales del Instituto Crestwood, vio que le estaban esperando en el aparcamiento. David estaba apoyado en un coche cerca de la salida, mientras que Pablo y Carlos estaban colocados para bloquear el camino principal.
Otros alumnos salían en grupos, dirigiéndose a los autobuses y a los coches, con la charla despreocupada de los adolescentes cuya mayor preocupación era el plan del fin de semana. Algunos vieron a la pandilla de David y aceleraron el paso, evitando instintivamente lo que parecía ser una situación en ciernes. Álvaro se ajustó las correas de su mochila y comenzó a caminar hacia la calle, con la intención de rodear el aparcamiento y evitar la confrontación. Pero David se separó del coche y le gritó con una voz tan alta que todos le oyeron. Cazadora azul! ¡Tenemos que hablar! Álvaro siguió caminando, pero oyó los pasos que le seguían mientras toda la pandilla le perseguía. El aparcamiento se estaba vaciando rápidamente mientras los alumnos se daban cuenta de que algo iba a pasar y se marchaban. En cuestión de segundos, la zona frente a la entrada del instituto quedó desierta, salvo por Álvaro y sus perseguidores. «Tenemos que hablar», repitió David, con una voz que insinuaba que la fase de la conversación estaba a punto de terminar. Álvaro llegó a la acera y se giró para enfrentarse a ellos. Los tres matones se habían desplegado en semicírculo, cortándole las vías de escape y colocándose para intimidarle al máximo. Parecían seguros de sí mismos, incluso relajados, como depredadores que han acorralado a su presa. «¿Qué queréis?», preguntó Álvaro, aunque ya sabía la respuesta. «¿Qué queremos?», se rió David, pero la risa no sonaba divertida. «Queremos que entiendas algo, Barcelona. Ayer me faltaste al respeto delante de medio instituto. Te fuiste después de que yo te hablara y me hiciste quedar mal». «No le falté al respeto a nadie», dijo Álvaro con calma. «Simplemente recogí mis cosas y me fui». «Ahí está, mintiendo», intervino Pablo, haciendo crujir sus nudillos en señal de preparación. «Cuando David te está hablando, tienes que escuchar hasta que termine. Así es como se muestra respeto». Carlos se acercó, lo suficiente como para que Álvaro pudiera oler el tabaco quemado que impregnaba su ropa. «Estábamos intentando ser amables», dijo. «Intentábamos enseñarte las reglas de la manera más fácil, pero creo que necesitas una lección más dura». Álvaro sintió la familiar calma apoderándose de su mente, la misma que sentía antes de las peleas en el circuito clandestino. Su respiración se ralentizó, sus sentidos se agudizaron y su conciencia se expandió para abarcar todos los detalles de su entorno. Tres oponentes, desplegados a su alrededor, pero no organizados, acostumbrados a intimidar a las víctimas, pero no a enfrentarse a alguien que supiera pelear. David era el líder, pero probablemente el más débil físicamente. Pablo era alto y desgarbado, con un equilibrio precario, propenso a caer si se le empujaba lateralmente. Carlos era el más fuerte, un luchador callejero con manos callosas que conocía el dolor. «Es tu última oportunidad de disculparte», dijo David, intentando parecer seguro de sí mismo, pero con una pizca de duda en la voz. «Arrodíllate, pide perdón y quizás te dejemos en paz». Álvaro le miró fijamente sin mostrar ninguna emoción. Sabía que si se disculpaba, nunca le dejarían en paz. «¿Eso es un no?» «Component placement», preguntó David con una sonrisa torcida. Álvaro no respondió. En lugar de eso, se movió con precisión, girando su cuerpo y lanzando una patada lateral a la rodilla de Carlos. El golpe fue rápido y brutal, y Carlos gritó de dolor al caer al suelo. Antes de que David y Pablo pudieran reaccionar, Álvaro se abalanzó sobre David, golpeándole en la cara con un puñetazo que le hizo caer hacia atrás. Luego se giró hacia Pablo, esquivando un torpe puñetazo y golpeándole en el estómago. Pablo se dobló sin aliento. La pelea terminó en segundos. Álvaro se alejó de los cuerpos, respirando con dificultad. Los tres matones yacían en el suelo, gimiendo y quejándose. Sabía que no les había hecho mucho daño, pero les había dado una lección que no olvidarían. «Escuchad», dijo Álvaro con la voz firme.
Esto se acabó. Dejadme en paz, y yo os dejaré en paz. Si vuelvo a saber de vosotros, me veré obligado a tomar medidas que no os gustarán. ¿Entendido? David y Pablo asintieron, con la cara llena de miedo. Carlos seguía en el suelo, agarrándose la rodilla. Álvaro le ignoró. Álvaro recogió su mochila y se alejó, dejando atrás a los matones. Sabía que había roto su promesa de pasar desapercibido, pero no se arrepentía. A veces, la única manera de sobrevivir es luchar. La tarde estaba cayendo y Álvaro caminaba por las calles. Se sentía en paz, había sobrevivido y había triunfado. Álvaro sonrió.